Una dieta paleo duradera. Volvamos a uno de los misterios de los que ya hemos hablado. Los quitabaneses, integrantes de una pequeña tribu de agricultores que habitan en una isla, también muy pequeña, de Papúa Nueva Guinea. Según el médico sueco Staffan Lindenberg, que ha estudiado la dieta de esa tribu durante décadas, los quitabaneses obtienen el 60% de sus calorías de los hidratos de carbono, el 30% de las grasas, en su mayoría saturadas, y solo el 10% de las proteínas. La mayor parte de los isleños fuman y no son demasiado activos, pero viven con frecuencia hasta 90 o más años sin necesidad de asistencia médica significativa. Su pauta de alimentación parece contradecir casi la totalidad de las premisas convencionales sobre lo que se supone que debe de ser una dieta saludable, a pesar de lo cual parecen ser inmunes a la gran mayoría de las enfermedades del hombre moderno. Un estudio de Lindeberg, en el que se comparaban 220 habitantes de Kitava con otras tantas personas suecas de la misma edad y sexo, arrojó resultados ciertamente sorprendentes. En Kitava, los hombres de 20 años o más presentaban menor índice de masa corporal, menores valores de presión arterial y concentraciones inferiores de colesterol, LDL, que es el colesterol llamado malo, que los hombres suecos equiparables. Ambos grupos de comparación registraban niveles de colesterol HDL, que es el colesterol bueno, similares. Por su parte, las mujeres quitabanesas de más de 60 años presentaban valores inferiores a los de sus equivalentes suecas de apoplipoproteína B, AP o B, un indicador del colesterol LDL, que es el llamado malo, asociado a enfermedades cardíacas y vasculares. Además, en la población de estudio de Kitava, se observó que los habitantes de la isla prácticamente nunca sufrían derrames cerebrales ni ataques cardíacos. ¿Cuándo un hidrato no es un hidrato? ¿Cómo es posible que los quitabaneses se mantengan delgados y eludan los ataques cardíacos, alimentándose sobre todo de hidratos de carbono y de grasas mayoritariamente saturadas, dos de los factores considerados en Occidente como recetas perfectas para el desarrollo de obesidad y, en el caso de las grasas, de cardiopatías? La respuesta radica en el hecho de que los hidratos de carbono que toma la población de Kitava son sobre todo almidones resistentes que proporcionan a quienes los consumen un pase libre o casi libre en lo que respecta al contenido de calorías. Aunque se trata de algo que parece demasiado bueno para ser cierto, conviene dar la bienvenida al lector al mundo de los almidones resistentes. Este subgrupo de almidones se comporta de manera diferente en el tubo digestivo que los presentes en el maíz, el arroz, el trigo o que otros almidones típicos o azúcares simples. En vez de convertirse de inmediato en glucosa, que es azúcar que pasa a la sangre, que se consume para obtener energía o que se almacena en forma de grasa, los almidones resistentes contenidos en el ñame, el taro o el plátano macho o guineo atraviesan el intestino delgado manteniéndose intactos. Estos alimentos son resistentes a las enzimas que descomponen los almidones complejos, de ahí su nombre. Eso implica que al comerlos, sus calorías no se absorben en forma de azúcar, lo que hace que se produzca un súbito aumento de la producción de insulina. Pero lo mejor de estos almidones es que son exactamente lo que el médico recomienda para la flora intestinal, que se alimenta voraz y felizmente de ellos, con lo cual crece y se desarrolla, al tiempo que transforma esos mismos almidones en ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el butirato y el propionato, que es la fuente de energía preferida por el colon, así como una fuente de nutrición perfecta para las neuronas. Los almidones resistentes se incrementan. Asimismo,
la producción de bacterias buenas en el intestino, del mismo modo que los probióticos, no solo mejorando la digestión y la absorción de nutrientes, sino también favoreciendo el desarrollo de los microorganismos que nutren la capa mucosa del intestino. Una capa de moco más densa supone un menor número de lectinas que desgarran las uniones herméticas y dan comienzo a todo el ciclo de ganancia de peso y de penalidades habitualmente provocado por ellas. Además de no incrementar las concentraciones sanguíneas de azúcar y las de insulina, los almidones resistentes ayudan a controlar el peso a través de los siguientes mecanismos: reducción del número de calorías cuando sustituyen a la harina de trigo y a otros hidratos de carbono que son rápidamente metabolizados. Otro mecanismo es sensación de saciedad más prolongada y por consiguiente menor ingesta de alimento. Y el otro mecanismo es favorecimiento de la combustión de las grasas y reducción de las reservas de las mismas después de una comida. No es necesario vivir en una remota isla ni comer taro todos los días. En la parte 2 del libro se presentan otros alimentos saludables para la flora intestinal y se explica el modo de prepararlos a fin de optimizar sus efectos beneficiosos. ¿Cómo las hojas se convierten en una dieta rica en grasas? El gorila es un herbívoro prototípico que subsiste sobre todo comiendo hojas. Bueno, tal vez pueda ingerir unos pocos insectos que pasean sobre esas hojas. De manera ciertamente sorprendente, un gorila come hasta 7 kilos diarios de hojas libres de grasas, entre comillas, pero hasta un 60 o 70% de las calorías que el animal absorbe después de digerir las hojas se almacenan en forma de grasa. ¿Cómo puede ser? Pues bien, los microbios intestinales, como buenos trabajadores invitados que son, descomponen las paredes de las células vegetales y fermentan la energía, transformándola en combustible utilizable, principalmente, como hemos dicho, bajo forma de grasas, que pueden ser absorbidas por el animal. Como consecuencia de eso, el gorila come una dieta con un contenido de grasas muy elevado, igual que los habitantes de Kitava. Otros pueblos delgados y longevos. He de decir que, con el auge de la globalización, las dietas tradicionales están abriéndose paso cada vez en mayor medida como opciones a la dieta americana estándar, DAE, o tal vez sea más apropiado hablar de alternativas a la dieta occidental típica. Sin embargo, los quitabaneses no son los propietarios en exclusiva de la llave de la longevidad y la buena salud. Los naturales de la isla japonesa de Okinawa, los cretenses en Grecia y los sardos en Italia son también conocidos por su longevidad. Aunque sus dietas son diferentes, todos ellos toman alimentos que nutren a las bacterias intestinales. Si se examinan cuidadosamente las dietas de los grupos y sociedades más longevos, incluida la de los adventistas de Séptimo Día de Loma Linda, California, en cuya universidad fui profesor durante años, un notable patrón común puede apreciarse en patrones alimenticios en apariencia distintos. Los naturales de Okinawa y Kitava toman dietas muy ricas en almidones resistentes, procedentes, respectivamente, del tubérculo del boniato morado y de la raíz de taro. Los cretenses y los sardos incluyen en su alimentación importantes cantidades de grasas vegetales, aceite de oliva, mientras que los adventistas consumen una dieta integrada por un 60% de grasas, a pesar de ser vegetarianos. ¿Cuál podría ser el nexo común entre todas esas pautas de alimentación? Sin duda,
su mínima ingesta de proteínas animales. La mayor parte de estas culturas longevas obtienen buena parte de las calorías de fuentes distintas de las proteínas e incluso los que dan preponderancia a los hidratos de carbono, como los de Kitava y Okinawa. Transforman los almidones resistentes en grasas por cortesía de la acción de su flora intestinal. Volveremos sobre estas sociedades especiales longevas en la parte 2 del libro.